Así dice la palabra de Dios en Hebreos 11:28 al 29. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no las tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los obreros de este día. Bienvenidos al culto esta semana. Somos la Iglesia La Luz de Cristo, muy felices de volver a encontrarnos con ustedes. Que sea un tiempo para recibir gracia y fuerza a través de la palabra de Dios. El día de hoy nosotros hemos titulado el mensaje La fe de los hijos de Dios, basado en Hebreos capítulo 11, que ya lo leímos, el verso 28 y 29. Realmente debemos recordar y no olvidar nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículos 9, habla de lo que somos. Habla del propósito de lo que fuimos llamados. La Biblia dice que somos pueblo adquirido por Dios, somos el real sacerdocio, somos la nación santa. Somos ese pueblo de Dios. Es de alumbrar esa luz del evangelio a todas las naciones. El día de hoy, como hijos de Dios, tenemos que tener la fe correcta, como lo dice el libro de Hebreos. El pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, Dios obró grandemente en la vida de este pueblo en medio del desierto, y cuanto más a través del Mar Rojo. Pero ante todo, Dios obró a través de su palabra cuando dio el mandamiento de que tenían que sacrificar al cordero y pintar las puertas con la sangre. ¿Qué simboliza esto para nosotros? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que tener la fe correcta? Que sea un tiempo para que este mensaje púlpito nos haga meditar en esto y darle toda la gloria a Dios a través del mensaje en esta semana. La fe de los hijos de Dios. ¿Qué simboliza y qué significa esto para nosotros en nuestra época también? Queremos ir a la introducción. La introducción es muy importante, iglesia, obreros, creyentes. Y como la introducción es sumamente importante, hoy quiero hacer preguntas no solamente importantes, sino vitales, que tienen que ser de mucho valor para usted. Usted, que es el pueblo de Dios. La primera pregunta que yo le quiero hacer, y tiene que responderlo de una manera realmente de toda su vida, con toda su vida, perdón, con toda la dirección, con toda la seguridad. Primero, ¿qué es la salvación? ¿Usted entiende qué es la salvación? ¿Qué significa la salvación para mí? Pareciera una pregunta sencilla, pero tiene que realmente saber correctamente y concretamente lo que es la salvación en su vida. Lo segundo es por qué yo fui salvo o por qué usted fue salvo. Y la tercera pregunta importante es por quién yo fui salvo. ¿Por qué son preguntas tan importantes? Porque la vida del creyente, la base del creyente, el inicio del creyente es la salvación. Entonces, ¿qué significa la salvación? Es algo mucho más que haber pasado un día adelante cuando el pastor lo llamó. ¿Por qué fui salvo? Es entender la realidad espiritual de donde yo venía y donde Dios me sacó por medio de Cristo. ¿Y yo fui salvo? No hay otro mediador. No hay otro hombre bajo el nombre, bajo el cielo en que podamos ser salvos. La Biblia habla del único método de Dios que es Cristo. Si en tal caso, sepa responder esto de una manera correcta. Ese es el inicio de la vida cristiana, el inicio de la fe de los hijos de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice la Biblia que nosotros fuimos justificados por gracia. Entonces nosotros que somos justos, lo somos por la fe. ¿Pero por la fe en qué? Por la fe en el Hijo de Dios. Fuimos salvos realmente. Y poner toda nuestra fe en esto, eso es la salvación. Que esta introducción nos haga meditar durante esta semana. ¿Realmente soy salvo? ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué fui salvo? Y realmente por gracia. ¿De quién yo fui salvo? Respondas esto. Hoy a través del pueblo de Israel, que todo inició a través del evento de la Pascua, la aspersión de la sangre, y el evento del Mar Rojo nos lleva a tener la fe correcta como sus hijos. Número uno. Lo primero que tenemos que nosotros ver en este mensaje es la razón por la que Dios nos dio el evangelio. ¿Cuál fue la razón por la que Dios le dio esta promesa
que pintaran con sangre los dinteles de la puerta. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos dio este pacto? Recuerden que Dios le dijo a Moisés que tomaran un cordero macho y la sangre lo pintaran porque iba a venir el ángel de la muerte. Y no solamente iba a morir personas, sino los primogénitos de cada familia. O sea, venía el destino y el desastre de la mortandad para todos. Pero solamente aquel que ponía el dintel en la sangre podía ser liberado de ese destino, de ese desastre. De igual manera, nosotros en esta época, Dios nos dio el evangelio para que usted pueda entender tres cosas importantes, según Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primero, versículo 1, yo vengo de un estado de la separación de Dios, o en otras palabras, muerto. Ya yo estoy grabado, en otras palabras, ya mi destino está ir a ese desastre, a esa muerte eterna que Dios, la Biblia dice, todos han pecado. Por cuanto todos han pecado, están destituidos, dice la Biblia. La segunda razón por la que Dios nos dio el evangelio aparece en el versículo 2 de Efesios capítulo 2. La Biblia dice que estamos siendo llevados a una corriente por el príncipe de este siglo, o sea, el destino. ¿Quién puede escaparse de esta corriente? La Biblia dice que lleva a la gente, está engañando a la gente, este ser, está llevando a la destrucción de la humanidad. Pero el ser humano no lo sabe. Y la tercera razón por la que Dios nos dio el evangelio es porque nuestra vida está atrapado y guiado por el desastre y la maldición. No importa si usted tiene éxito, no importa si usted tiene buena economía o tiene una buena posición social, no importa si su vida pareciera buena. Pero la Biblia dice en Efesios 2:3 que por naturaleza somos hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, en otras palabras, no hay manera de ser libre de esta esclavitud del destino, de ser libres de esta esclavitud del desastre. No había manera porque venimos separados, estamos realmente bajo el destino, o sea, atrapados en el pecado y por naturaleza vivimos como esclavos, hijos de la ira. El pueblo de Israel estaba atrapado en la esclavitud. El pueblo de Israel estaba siendo marcado bajo el destino. El pueblo de Israel no había manera que fueran libres del desastre. Y solamente Dios le dijo, hagan la Pascua, hagan el sacrificio de sangre, pinten con sangre los dinteles de la puerta. Y eso fue toda la respuesta del pueblo de Dios. De igual manera, Dios me dio el evangelio para yo poder ser libre de la separación de Dios, yo poder estar libre de la corriente, de la esclavitud, del destino y ser libre del desastre que mi vida se encaminaba. No hay manera de que usted y yo pudiéramos ser salvos por nuestros propios méritos. Si el pueblo de Israel, los hijos de Israel no hubieran pintado los dinteles, la sangre con las puertas, de igual manera, cuando iba a venir el ángel de la muerte, iban a morir. Pero por gracia ellos entendieron que ahí estaba la respuesta, la libertad de sus esclavitud, la libertad del destino, el desastre y la muerte, y pintaron los dinteles de su puerta. De igual manera, hijos de Dios, de igual manera, pueblo de Dios, que sea un tiempo para nosotros recordar por la razón por la que Dios nos dio este evangelio. Número 2. Cuando usted entiende la razón de que Dios le dio el evangelio, usted puede disfrutar de este evangelio. No solamente usted entiende de dónde Dios lo sacó, está agradecido por la separación que usted estaba, ahora se encontró con Dios, usted estaba en la corriente del destino, ahora usted es libre, ahora usted es llamado hijo de Dios, usted estaba atrapado bajo el desastre. Ahora cuando usted entiende esto, usted puede disfrutar de este evangelio. Pastor, ¿cómo yo voy a disfrutar de este evangelio? Con la obra de Jesús, que es el Cristo. Ahí, que Jesús, que es el Cristo, cumplió toda la palabra. Y este Cristo es llamado el verdadero sacerdote, según Hebreos 9:12, que ya usted no necesita más sangres de macho cabrío, ya usted no necesita más sacrificios, porque Cristo una vez y para siempre entregó su vida y derramó su sangre. Ese es el verdadero sacerdote que usted debe disfrutar.
No solamente disfrute eso, disfrute la obra del verdadero profeta. En Hebreos capítulo 10, versículo 13, 19 y 20 dice que una vez y para siempre Él entró al lugar santo y abrió el velo por su sangre. Usted y yo no tenemos, estamos un intermediario para presentarnos delante de Dios, porque una sola vez y para siempre Cristo nos abrió el camino para encontrarnos con Dios. Disfrute de esto. Esto es lo que Dios deseaba del pueblo de Israel. Y cuando usted ve más adelante, podemos disfrutar la obra del verdadero rey, porque Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, ¿qué dice? Dice algo muy importante, que usted y yo estamos bajo el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y Cristo vino para deshacer este imperio, para tomar las llaves de la muerte. Y hoy en día, hoy podemos disfrutar que el único y verdadero rey que tiene el control de la vida y la muerte, que tiene el control de todo lo que sucede, es Cristo. Ese es el verdadero rey. Ese es el que gobierna hoy en día nuestras vidas. El día de hoy podamos nosotros no solamente pensar y agradecer la razón del evangelio, sino que también podemos disfrutar de este evangelio, que es todo lo que Dios nos ha dado. Que en nuestra época, en este tiempo, ya no necesitamos poner sangre en los dinteles para que la muerte no entre. Simplemente a través de Cristo, el verdadero sacerdote, que derramó su sangre y perdonó mis pecados, el verdadero profeta que abrió el camino para yo encontrarme con Dios, y estoy en ese camino, y el verdadero rey que deshizo por completo las obras del diablo, y él ahora gobierna todo. Él es nuestro Cristo. Él es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, el verdadero rey. Disfrute de esto durante esta semana. Y cuando usted disfruta esto, podemos llegar al último, a entender lo que significa la salvación. No solamente usted va a entender la salvación, sino que usted se va a dar cuenta que es una bendición ser salvo. Cuando usted ve la lectura del día de hoy, el pueblo de Israel hizo el método de la aspersión de sangre y fueron libres de la esclavitud. Salieron de Egipto, pero cuando llegaron al Mar Rojo hubo un evento. Venía el pueblo de Egipto para perseguirlos. El pueblo de Israel comenzó a tener incredulidad y dudas y comenzaron a reclamar a Moisés. Pero la Biblia dice en Éxodo capítulo 14, versículo 13, que Moisés entendía la bendición de haber sido liberados y tenía la seguridad completa en Dios. Moisés le dice al pueblo de Israel, no se preocupe, Dios nos va a salvar. Y este evento nunca más volverá a suceder, que el pueblo de Egipto será completamente aniquilado. ¿Qué seguridad tenía Moisés en Dios? Nosotros en esta época de crisis o situaciones que vengan, no olvide la bendición de la salvación. No olvide que Dios obra como obró con Moisés, hasta el día de hoy sigue obrando con sus hijos. Simplemente tomemos el pacto. Recordemos la Pascua, y la Pascua, dice Pablo, es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo, dice Pablo. En otras palabras, nosotros ya que somos ese pueblo y disfrutamos esa seguridad, entonces tenemos que recordar que solamente los hijos de Dios, creyentes, solamente los hijos de Dios pueden disfrutar de esa identidad. ¿Cuáles son las respuestas que Dios nos ha dado como hijo de Dios que podemos disfrutar de esto? Primero, no olvide que usted tiene identidad, que usted ya no es hijo del diablo. Usted ahora es llamado hijo de Dios. Y a que usted es llamado hijo de Dios, Dios le dio absolutamente 3 bendiciones. Disfrute con esto. Tenga seguridad en el campo. Recuerde que el mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel, él abrió el Mar Rojo y ahogó al pueblo de Egipto. Ese mismo Dios está con nosotros, está vivo, resucitó. Él es el Cristo. Por eso tenemos la bendición de la morada. Juan 1:12, ahora que somos llamados hijos de Dios, Él vive en nosotros. Nosotros que no teníamos esa identidad, ahora somos sus hijos. Y no solamente tenemos la morada, sino 1 Corintios 3:16 dice que ahora Él nos guía absolutamente porque somos su templo. Ya que somos templo del Espíritu Santo, claro que Él nos va a guiar completamente hasta el fin. Y la Biblia dice en el Salmos 48 que aún después de la muerte,
Y sigue leyendo más adelante, no solamente nos dio la morada y la guía, sino que también obra en nosotros. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice la Biblia que ahora el Espíritu Santo, el Consolador, vive en nosotros para siempre. El mundo no lo puede tener. Entonces tenemos la obra del Espíritu Santo, que cuando oramos absolutamente Dios nos responde. No porque usted sea bueno o porque usted sea malo o porque sea mejor que otros, simplemente porque tiene una identidad. Porque usted es llamado hijo de Dios, usted es llamado templo del Espíritu Santo y usted es llamado la persona que tiene la obra del Espíritu Santo, el Consolador en su vida. Concluyo con esto. Medite esta semana, en este tiempo, a través de la lectura de hoy, que por la fe yo me aferro a Jesús, que es el Cristo, que es mi Pascua. Por la fe tengo seguridad de mi salvación y mi identidad. No importa las situaciones que vengan adelante o el mar rojo que pueda venir, tengo seguridad en esto. Esto es mi pacto. Hoy confesemos en la conclusión del día de hoy, este evangelio que Dios nos ha dado es todo. Este evangelio que Dios nos ha dado es suficiente. Y este evangelio que Dios nos ha dado es completo. ¿Qué más usted necesita? Disfrute de esta identidad. No es cualquier evangelio que le estamos proclamando. Tiene que decir que este evangelio es mi evangelio. Es mío, es mi identidad, es lo que Dios me ha dado como sus hijos. Disfrute de esta respuesta. Por último, recuerde que estamos nosotros en el itinerario del pacto. Estamos en este camino del desierto que Dios absolutamente nos guía y nos va a guiar hasta el fin. Él está con nosotros. Él obra por su Espíritu Santo. Él sigue guiando a su pueblo completamente y para siempre. Tenga la fe de un hijo de Dios, la fe del pueblo de Dios, la fe que se aferra al pacto de la Pascua y la fe que se aferra y tiene seguridad en su identidad, que es la salvación. Vamos ahora. Dios, te damos gracias, Señor. Que esta semana, Dios, que nos has permitido meditar en tu palabra, podemos recordar que tenemos el mayor pacto, Dios, la Pascua. Y la Pascua, nuestra Pascua, Señor, es Cristo, que fue derramada por nosotros. Gracias por la sangre del Cordero, Dios, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta y el verdadero Rey, Dios. Hoy oramos con acción de gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado, Dios. Y con esto podamos tener seguridad en cualquier circunstancia y confesar que Jesús es mi Cristo, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en este día. Y damos gracias por tu palabra, que absolutamente se cumplirá en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos, Señor. Amén.